¿Tu hijo tiene mocos y no sabes si puede evolucionar en una bronquiolitis? En este vídeo te vamos a explicar cómo evoluciona la bronquiolitis, cuáles son los principales síntomas, cuándo debes acudir al pediatra, cuáles son las recomendaciones que tienes para casa y por último, cómo podemos prevenirlo. La bronquiolitis es una infección respiratoria común en bebés y en niños, sobre todo en menores de 2 años. Normalmente está provocada por un virus, pero también hay un porcentaje pequeño que lo provoca una bacteria. Se contagia a través de gotas en el estornudo o en la tos o por el contacto con las manos. La bronquiolitis es un proceso vírico que va a durar entre 1 y 2 semanas. Va a aparecer diferentes sintomatologías, por eso queremos que las conozcáis para poder acompañar a vuestros niños y saber cuándo tenéis que ir al pediatra. La fase inicial de la bronquiolitis durará alrededor de 2 o 3 días. Al principio tendremos un resfriado común en el que vamos a ver en nuestros niños congestión nasal, mocos, estornudos, tos y en algunos casos puede haber algo de fiebre. Los primeros días vamos a tener la sintomatología en vía alta. Con el paso de los días se va a desarrollar la sintomatología a nivel pulmonar. En la siguiente fase lo que ocurre es una inflamación de los tubos a nivel de vías respiratorias. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tubo se inflama. Al inflamarse hay menos espacio. Cuando hay menos espacio podemos escuchar sibilancia. La sibilancia es un ruido respiratorio en el que el niño se oye. Hay veces que solo son audibles cuando se pone un fonendo o otras veces se escuchan simplemente sin poner fonendo. Esto, sumado a la cantidad y al aumento del moco, hace que a veces haya dificultades respiratorias. Algunas de las señales de alarma a las que debemos estar atentos son que nuestro hijo tenga dificultad para alimentarse, que la fiebre no baje, que aumente su frecuencia respiratoria o otros signos que son importantes que conozcáis para ir rápidamente al hospital es que el esternón, las costillas o las clavículas se hundan hacia adentro o incluso abran las aletas de la nariz para coger aire. En esta última fase la inflamación ha desaparecido. Ahora puede haber un aumento de moco, pero tranquilo, es el proceso normal de esta patología. Las recomendaciones que podéis seguir son los lavados nasales para el moco de vía alta, el nebulizador para despegar el moco siempre y cuando un profesional sanitario os haya recomendado, hidratación súper importante que esté hidratado, ya sea ofreciendo diferentes líquidos a los más grandes o aumentando el número de tomas en los bebés chiquititos, que lo coloquemos en una posición inclinada para que ayude a drenar mientras duerme esa mucosidad de vía alta y, como no, la fisioterapia respiratoria, que va a ayudar a drenar ese moco y a que vuestros niños duerman mejor, coman mejor y, por supuesto, respiren mejor. Si queremos prevenir un nuevo contagio, es importante que nuestro bebé o nuestro niño no esté expuesto a personas que tengan desde un catarro común hasta una infección respiratoria. Es muy importante tener una buena higiene de manos y, sobre todo y fundamental, hay que potenciar su sistema inmunitario y su sistema respiratorio. Si quieres saber más, en nuestro canal tenemos una serie de vídeos como lavados nasales o prevención que podrás encontrar el enlace en la descripción.